Este es un espacio público de Saru. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a una edición de Sin Azúcar. Mi nombre es Joaquín Butrón, soy estudiante universitario y estoy, como ya es costumbre, con el director de Saro, Juan Pablo Torres. El día de hoy vamos a hablar de un tema que esperamos que no ofenda a nadie, ¿no? No, es imposible, y de hecho el programa no cumpliría su cometido si es que por ahí alguien No se siente pequeñamente ofendido. o por lo menos tocado, golpeado, arañado, chamuscado. Tal, bueno, o sea, lo que buscamos aquí es generar diálogo. Y el diálogo es dejar de manifiesto la diferencia. Y eso no puede ser sino a través de un poquitito de dolor siquiera. Perfecto. A ver, en los últimos meses, probablemente años, hemos visto una creciente sensibilidad en la gente. En redes sociales principalmente. O más bien una ola de susceptibilidad. Sí, ¿no? exactamente. Llamémoslo como se suele ver. Una ola de susceptibilidad que muchas veces termina resaltando la palabra ofensa. Entonces, ¿cómo podemos definir? ¿Cómo abordar el asunto? Exacto, ¿cómo podríamos ver este tema de la ofensa en redes sociales en un contexto actual? Ya, a ver. Cada uno de nosotros tiene respecto de sí mismo una imagen, ¿ya? De hecho, cada uno de nosotros construye respecto de sí mismo por medio de, sobre todo, de su palabra, de sus gestos, de todas las formas que tiene para manifestar su voluntad, una construcción, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos entender sin miedo a errar de persona. Esa es una persona, ¿ya? Es decir, la construcción que de alguna forma es la versión de nosotros que participa en la sociedad a través del ejercicio de su voz. De ahí viene pues todo ese origen latino, la palabra persona en plural, que era la máscara que utilizaban los actores en el teatro y que servía además para hacer más potente la voz debido al efecto de eco, ¿no? Entonces, nótese, ¿no? La persona es eso de uno que está en el escenario y que interactúa con los demás a través de la voz. La imagen es poderosa y elocuente por sí misma. El problema es que se supone uno ofende a otro, ¿ya? O entendemos, sabemos que uno ofende a otro cuando atentamos o afectamos de manera negativa la imagen, la persona de otro. Es decir, esa construcción, la imagen que aquel otro tiene de sí mismo, ¿no? El asunto es que a menudo, con bastante frecuencia, vamos a tener que entender que la manera en que nosotros nos expresamos en general puede resultar, según cultura, medio, circunstancias, situación, etcétera, ofensivas para el otro. Entonces, la gran pregunta es si debemos andar todo el tiempo circulando en la vida sumamente cautos, celosos, con miedo. Que probablemente tampoco sea la idea, porque si es que lo que estamos buscando, justamente con espacios como este, es generar diálogo y diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, ese miedo también puede retraer ciertas opiniones. Entonces, la pregunta que también se me viene a la cabeza ahora es: ¿el que ofende es el único responsable de la ofensa o el ofendido también tiene cierto grado de responsabilidad? Ya, te acordarás, por ejemplo, en clases de colegio, yo utilizaba un ejemplo, y me permito, ¿no? O sea, contarles un poco esto, Joaquín y yo nos conocimos de muchos años desde ya. Un ejemplo para explicar la diferencia entre discusión y pelea, ¿no? Entonces planteábamos, ¿no? Una discusión es el intercambio que podemos tener dos sujetos, ¿ya? Pero siempre apuntando a un mismo objeto, el objeto de discusión. Entonces no importa, no es que no importe, ¿no? Pero es relativamente poco importante, es irrelevante si yo alzo la voz o incluso utilizo palabras inapropiadas, siempre que todo lo que yo diga, y sea esto claro, sea apuntando al objeto. En cambio, basta que yo traslade mi atención del objeto a ti para que evidentemente te haga objeto de lo que yo estoy diciendo
y por tanto puedo hablar ahí de una agresión, ¿no? Entonces, el típico ejemplo, eso es lo que decíamos en clase, era, por ejemplo, estar discutiendo respecto al resultado de un partido de fútbol y que un sujeto A le diga al sujeto B, dejando de ver la tele, ese gesto es importante, y decir, pero si tú no sabes nada de fútbol. Claro, entonces es una pelea. Exacto, ya dejamos de hablar de una discusión y estamos hablando de una pelea. Pero la mayoría de peleas, o bueno, no la mayoría, una considerable cantidad de peleas está surgiendo últimamente de una forma distinta. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo creo que el equipo A, el equipo X, mejor dicho, estaba visto y iba a golear al equipo Y, así que no entiendo la sorpresa de todos en general. Miremos esto. Y entonces de pronto tú dices, o sea, me estás diciendo que yo no sé nada de fútbol. Entonces tú acabas de arrastrar mi atención del partido hacia tu persona. Y acabas de generar una situación de conflicto. Esto tiene que ver directamente con el modo en que estamos manejando a nivel general el asunto de la ofensa. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de gente tiene mucho que ver las redes sociales, tiene mucho que ver el empleo de la imagen, esta tesis del Homo Videns, ¿ya? Porque desde el momento en que uno confunde la imagen que muestra de sí mismo con lo que es uno mismo, con el ser de uno mismo, bueno, ya está en un problema grave. Porque resulta que todo lo que nosotros comentemos a propósito de esa imagen, ese sujeto va a sentir, no se refiere a la imagen que ha proyectado, sino a sí mismo. Y eso, o sea, eso tampoco es que, pues eso no significa que la persona que se siente ofendida esté pues, loca o disvariando, sino que también parte de algo que sí me parece lógico, que es el sentido de pertenencia a un grupo, ¿no? Bueno, de pertenencia a un grupo, en este caso, por ejemplo, de que el objeto sea una manifestación de su ser, ni hablar, pues de un artista, ¿no? Que siente que, por ejemplo, la canción que ha compuesto, tú lo sabes muy bien, porque te dedicas también a la música, que ese tema que has compuesto es en realidad, suele decirse incluso, una parte de ti. Entonces, si yo digo que esa canción es un adefesio, pues tú podrías entender que estoy diciendo que parte de ti es un adefesio, o por lo menos esa parte. Y imaginemos además que sea algo tan significativo para ti, guerra, ¿no? Claro. Ahora, el asunto de la pertenencia es otro, ¿no? Yo creo que todo lo que proviene de acá es malo. Yo vengo de allí. O sea, no has hablado de mí, pero estás hablando de ese conjunto del cual yo me siento parte. Bomba de nuevo. Muy bien. Claro. Pero qué interesante que hayas tocado el asunto de la responsabilidad. Porque la responsabilidad no se determina necesariamente por la víctima o por el ofendido. La responsabilidad es de preferencia más bien determinada por el sujeto que decide tomar el peso de la cosa. Para eso, a ver, ojo con un detalle, ¿no? La palabra responsabilidad, ya lo habíamos dicho en otro espacio, proviene de eso con el que pagas. Claro, exacto, desde la res, el ponsal, ¿no? O sea, la cosa que uno decide llevar consigo, ¿no? Entonces, yo soy responsable de lo que digo y también de mi capacidad, con sus limitaciones, de anticiparme a la recepción que puede tener lo que digo, ¿ya? En un marco razonable, ¿ya? El problema es que ahora vemos hipersensibilidad. Porque ese marco ya no es razonable, porque depende de la plena subjetividad. Tampoco es previsible. Y por tanto no es previsible, porque depende completamente de cómo es que el resto de gente se siente a sí misma. Entonces, ya, yo me creo el niño delfín de cuádruple aleta. Caray, yo pensaba contar chistes de delfines, ¿no? Entonces ya no puedo hacerlo. Porque aunque eres un humano, te sientes delfín de cuádruple aleta, ¿no? No, pues no puedo estar atendiendo eso. Lo hemos dicho un montón de veces. Eso no significa que seamos intolerantes respecto de la enorme sensibilidad que tenga alguien, no susceptibilidad, la sensibilidad que tenga alguien a propósito de determinados temas. Pero esa persona que es sensible sobre algunos temas tiene todo el derecho de señalarlo también. ¿Sabes qué? Yo prefiero honestamente que no hablemos de esto porque me es difícil. O sea, yo escucho hablar de eso y siento que están hablando de algo que es parte de mí. Gracias por decirlo. Entonces voy a tener eso en consideración. Claro. Hubo diálogo, ¿no? Hubo diálogo, ¿no? O, por ejemplo, del otro lado, mira, ¿sabes qué? Voy a contar un chiste sobre monjas.
no hay problema, ¿no es cierto? No tenemos acá ninguna encubierta, ¿no? Entonces ya se puede, ¿no? Pero si yo me voy a soltar pues con una barbaridad, significa que estoy actuando de manera irresponsable. Y me parece honestamente que la mejor manera de trabajar por promover la armonía en el diálogo, en la sana convivencia, es siendo cada uno en la medida de lo posible un ejemplo de tolerancia, de comprensión, pero justamente respecto del modo en que ejerce su propia responsabilidad, ¿no? Si uno siente que el otro se ha excedido, mal hacen juzgarlo directamente ni nada, ¿no? Delante de los otros, quiero decir, sino probablemente llevarlo aparte, que es la corrección fraterna, ¿no? Claro. Llevarlo aparte y decir, ten más cuidado, creo que lo que has dicho ha generado este problema, o he visto que puede causarlo. A mí también me da risa la broma, pero ¿no? Probablemente eso es posible en una reunión de amigos y donde se suelta un par de bromas y alguien se siente mal. Pero en las redes sociales, En las redes ¿eso sociales es no es posible posible. No es o posible. nos vamos de frente a los golpes? No, lo que pasa, no es posible, digamos, no es lógico esperar que en las redes sociales, donde la mayoría se siente identificada, no, simplemente confunde la imagen que proyecta de sí mismo con la esencia de uno mismo. Digo, no es razonable que en un medio que es así, y en el que en la mayoría de los casos se da esa confusión, esperar pues que uno pueda decir algo sin que alguien se ofenda. Eso no tiene sentido. Y por otro lado, las redes sociales no son de ninguna manera el mejor espacio para discutir. No lo son. ¿Por qué? Por principio, ese simple simbolito de like o el dislike simplemente te está diciendo, apruebas esto o no, pero de un extremo al otro, ¿ya? Las gradaciones que se dan, ¿ya? Me importa, me enoja, me divierte, ¿sí? ¿Ya? Esas no son matices, ¿ya? No son matices, o sea, veamos esto, son formas de aparente neutralidad en algunos casos, y en otros son simplemente manifestaciones de la aprobación. Para el dislike es... Son variaciones del like y variaciones del dislike en muchos casos. Sí, ya, digamos así, ¿no? Sin que necesariamente planteen matices intermedios de grado. Claro. Entonces, porque uno puede poner me enoja porque pues le molesta la noticia, pero qué Lo bueno que lo apruebo. haya publicado. Ajá, claro. Qué bueno que lo hayas publicado, me enerva esto, ¿no? Qué atroz, concuerdo contigo. Me indigno contigo. Ya pues, estos símbolos nos están diciendo que eso que se publica, de alguna manera, es un reflejo inequívoco de lo que yo pienso en un determinado momento o normalmente es así o siempre. Ahí viene un asunto. El empleo de redes sociales, pese a lo fácil que es desde el punto de vista práctico, implica una responsabilidad harto compleja. Y para poder hacerse cargo de semejante responsabilidad hay que informarse de cómo funcionan las redes. Pero es que de verdad es tan sofisticado, sí, porque las redes sociales son bancos de información, de estadística para anunciantes y demás, gracias a los cuales la misma red social pues vive, ¿no? Claro. Y saliendo un poco del mundo virtual, hemos visto muchas manifestaciones sociales en los últimos años, al menos bastantes en nuestro país. ¿Y cómo se relaciona esto con el sentimiento de ofensa? Bueno, tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, porque... Se han generado muchas pertenencias. Por supuesto, el asunto de las políticas identitarias es un más claro ejemplo, ¿no? Y en mi opinión, lamentable ejemplo, ¿ya? Pero cuando uno ve una marcha de gente reclamando a viva voz y en coro, es decir, a una masa unida con una sola voz, entonces cada uno de los que está allí está diciendo, identifícame como parte de este conjunto. Ahí tienes... Ya, a ver, entonces, y esta formación de conjuntos es un producto de la creciente ofensa, digamos, que hemos visto No necesariamente. en redes sociales, ¿o es al revés? No necesariamente, ¿no? Yo lo veo más bien de otra manera. Lo que pasa es que es muy fácil formar clubes a partir del sentimiento de ofensa.
¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta de que, oye, mira, dijeron tal cosa. ¿A ti te dolió? Sí, a mí también. Oh, mira, tenemos eso en común. Muy bien, entonces ya no estoy solo, claro, pues. Porque el ejercicio de la responsabilidad implica más bien el reconocimiento de la irrepetibilidad de uno mismo. Pero eso no es fácil de afrontar. Porque toda persona que se reconoce a sí misma competente en determinado grado, ¿ya? Pero por lo menos con la oportunidad, con determinadas oportunidades al menos de mejorar sus competencias, y responsable de lo que dice, o sea, y además una persona responsable de lo que dice y de lo que hace, pues eso te separa a todo el mundo. ¿Ya? Entonces te empiezas a dar cuenta a partir de dicha posición que todos son, en ese sentido, sí únicos e irrepetibles, ¿ah? ¿Ya? Y que la coincidencia de pareceres, como en el ejemplo de discusión y pelea, la coincidencia de pareceres nos hace encontrar los mismos objetos de discusión, pero no necesariamente nos hace hermanos y pares. Entonces podemos ser tremendamente distintos y estar de acuerdo respecto a algunos tópicos y en desacuerdo respecto de algunos otros, lo que no nos quita individualidad, ¿ya? Ni el pleno derecho a asociarnos en un determinado momento para acometer determinado fin. Entonces, a ver, atando cabos. Sí, porque esto es súper complejo. Sí, puedo entender que probablemente las redes sociales hayan servido, y es por esto que vemos un aumento en la ofensa, hayan servido como un espacio para plantear puntos de diferencia, para plantear puntos de discusión, pero al no prestarse el espacio para una discusión, sino para una pelea, hemos terminado teniendo diferentes conjuntos de personas que se ofenden muy fácilmente. Ya, ojo, que el uso que uno le dé a las redes sociales depende precisamente del ejercicio autónomo en base al conocimiento que uno tiene de ellas. ¿Ya? Entonces, las redes sociales podrían bien prestarse como plataformas para determinados tipos de discusión. Lo que he dicho hace un momento es que, tomando en cuenta que la mayoría de gente confunde la imagen que proyecta de sí mismo con la esencia de sí, no es esperable que sea el mejor espacio para discutir. Entonces, sí, la utilidad es otra cosa. A lo que iba era que, o sea, de repente lo que ha sucedido es que las redes sociales han aparecido como espacios en blanco para poner temas de discusión, para soltar ideas que podrían haber sido discutidas, pero como dices, que justamente por esta falta de concordancia entre lo que uno proyecta de sí mismo con lo que uno es, pues ha generado esto de hipersensibilidad en grupos. O podemos decir, creo, mejor aún, en base a lo que comentaste hace un rato, si es muy fácil generar grupos a partir del sentimiento de ofensa, es perfectamente lógico que en las redes sociales directamente proporcional sea directamente proporcional, porque en las redes sociales es muy fácil decir, ok, esto ofende a casi todo el mundo, entonces yo diré que estoy ofendido, y entonces encontraré un montón de hermanos, y entonces como grupo de hermanos ofendidos, por Dios, pertenezco a esto, ok, tengo una identidad. Y eso es otro tema mucho más que profundo. Creo que va para otro foro. Sí, creo que sí, realmente. Sí. Es muy interesante, ¿verdad? Ese tema. Bueno, creo que eso nos ha acabado el tiempo. Sí. Gracias a todos por acompañarnos, en verdad. Esto es un espacio de Saro. Si ustedes quieren que nosotros hablemos de temas que les interesan, pueden hacerse parte de Saro, en los enlaces en la descripción, y pues tendrán el derecho a sugerir temas justamente para Sin Azúcar y también para los foros. Los esperamos en la familia de Saro y bueno, creo que eso es todo. Gracias Juan Pablo por la conversación, gracias a ustedes por estar aquí también y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bienvenidos, chao. Chao.